Mi hermana adoptiva lanzó mi trofeo de ciencias a mi cabeza, gritando, no te mereces esto, y envenenó mi comida por haber sido aceptada en la universidad. Cuando le rogué a mi mamá que me ayudara, ella dijo, no muestres tus logros donde Chloe pueda verlos, y más tarde espetó, si quieres lo mejor para tu hermana, la ayudarías a sanar. No dije una palabra. Eso fue hace 8 años. ¿Imaginas que tu propia familia te pida que sacrifiques cada uno de tus logros en el altar del trauma ajeno? ¿Que te exijan perdonar sin disculpas, mientras te envenenan y destruyen tus sueños? Esta es la historia de cómo mi hermana adoptiva intentó aniquilar mi futuro y cómo mi madre no solo lo permitió, sino que lo protegió. Esta es la historia de cómo, después de años de terror, finalmente me negué a ser el saco de boxeo emocional de mi familia. Y lo que pasó después, te aseguro, superó cualquier ficción. En mi familia, nos enseñaron que el amor significaba ver a mi hermana adoptiva, Chloe, destrozar mis logros mientras gritaba, no te mereces esto, y luego perdonarla sin una disculpa. Chloe, que ahora tiene 24 años, fue adoptada de un hogar de acogida cuando tenía 15. Yo tenía 16 cuando llegó a casa y acababa de ganar la Feria Regional de Ciencias. Quería que fuera mi mejor amiga, así que fue la primera persona a la que se lo conté. Su respuesta inmediata fue agarrar mi trofeo de metal y lanzarlo directamente a mi cráneo. El eco de no te mereces esto resonó por toda la casa antes de que ella se derrumbara en el suelo. Mientras mi madre me miraba, acurrucada en una bola y llorando, me recordó que todo era mi culpa. No muestres tus logros donde Chloe pueda verlos, sentenció, y esa frase marcó la pauta para los siguientes 8 años de mi vida. Ese tono opresivo no se rompió hasta una tarde perfecta la primavera pasada. Fue entonces cuando recibí la carta de aceptación de la Universidad Johns Hopkins. Una vida de presión académica, el síndrome del impostor y lágrimas sobre los libros de texto, todo culminó en ese instante. Llamé a mis amigos, publiqué la aceptación y busqué apartamentos. En Baltimore. Era simplemente mía, no el detonante de Chloe, no el sacrificio familiar, solo una futura doctora planeando su escape. Hasta que mi madre llegó a casa y me encontró celebrando. Tenemos que planear cómo hacer que esto funcione, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Después de una hora de falsa amabilidad, la verdad se filtró, por supuesto, Chloe. Tendrá que venir contigo. Baltimore tiene excelentes programas de trauma y ella no puede soportar que te vayas. Mi madre incluso se ofreció a ayudar con el alquiler si conseguía un apartamento de 2 habitaciones. Chloe. ¿En mi apartamento? ¿Con acceso a mi equipo médico, mis materiales de estudio, mi futuro? Mamá, ¿sabes lo que pasa cuando me ve triunfar?, le supliqué. Ella no ha tenido un episodio en meses, mintió, como si Chloe no hubiera destruido mis libros de preparación para el MCAT la semana anterior. Si quieres lo mejor para tu hermana, la ayudarías a sanar, me sentenció una vez más. Mi madre me había contado la historia de Chloe constantemente, su pasado como chivo expiatorio en su familia de acogida, las 1000 pequeñas crueldades que sufrió, la ausencia de regalos de cumpleaños, la ropa usada, y los boletines ignorados mientras los de su hija biológica eran celebrados. No te mereces cosas buenas, se había convertido en su frase célebre, y ahora Chloe la estaba haciendo mía. Chloe era más fuerte, más fría y más dura que yo. Pero incluso ella tenía un talón de Aquiles, su previsibilidad. 10 minutos de miradas fijas significaban destrucción inminente. 15 minutos, aniquilación total. Esconde cualquier cosa que te importe. Nunca celebres donde ella pueda verte, eran mis reglas autoimpuestas. Pero, ¿la escuela de medicina? No se pueden ocultar 4 años de logros, recuerdo cuando tenía 18 años y Chloe encontró mis cartas de aceptación a la universidad. Lo descubrí mientras estaba sentada a la mesa de la cocina. Noté un tenue polvo blanco en mi comida y por el olor supe que era veneno para ratas. ¿Qué demonios, perra loca?, exclamé, señalando a Chloe con mi tenedor. Chloe simplemente se rió como una maníaca mientras mi madre me sermonaba sobre no presumir y la importancia de ser humilde. Fue en ese momento que me di cuenta de que mi madre no estaba negando el patrón, lo estaba protegiendo. Le dije a mamá que no. Que Chloe no podía estar cerca de mi dormitorio. Podría visitar Baltimore, hacer videollamadas, y yo volvería a casa para las vacaciones. Incluso me ofrecía buscar programas de trauma cerca de casa. Entonces no ayudaré con ningún gasto escolar, espetó mi madre. De acuerdo, pediré más préstamos, respondí con un suspiro. Los siguientes 2 meses fueron un infierno. Mi madre llamó a los parientes diciendo que estaba abandonando a mi hermana traumatizada. Llevó a Chloe a mi trabajo en la farmacia para practicar la separación. Chloe se quedó mirando mi bata blanca de farmacéutica durante 10 minutos antes de derribar una exhibición completa de medicamentos. No te mereces esto, gritó. Mi gerente les pidió que no regresaran, avancemos hasta la semana anterior. A mi ceremonia de la bata blanca. Mi tía me llamó. Tu madre compró boletos de avión. Dice que no puedes excluir a Chloe de los hitos familiares. Ha estado mirando tu foto de la bata blanca en línea durante días. Sabía lo que eso significaba. Mamá había pasado 8 años asegurándose de que entendiera que el trauma de Chloe importaba más que mi futuro. Cada logro destruido tenía una excusa a juego sobre el hogar de acogida. Pero ya no era una chica asustada y complaciente de 16 años. Era una mujer que conocía su valor, y estaba lista para contraatacar, así que empecé a planear. Lo primero que hice fue cambiar la ubicación de la ceremonia en todas mis redes sociales. Publiqué que la habían trasladado a un edificio diferente en el campus. Luego llamé a la escuela y expliqué mi situación. El guardia de seguridad, Douglas, fue muy comprensivo. Dijo que estaría atento a cualquiera que coincidiera con su descripción. También le pedí a mi compañera de cuarto, Patricia, que fuera mi vigilante. Ella ya conocía toda la situación con Chloe. La mañana de la ceremonia, me desperté a las 5 de la mañana, incapaz de dormir por los nervios. Agarré mi bata blanca de su escondite en el armario de Patricia. Sí, la había estado escondiendo allí durante semanas. Había aprendido la lección de guardar cosas importantes en mi propia habitación.
Me vestí en el baño con la puerta cerrada, incluso puse una silla contra ella. ¿Paranoica? Quizás. Pero intenta vivir con alguien que envenenó tu comida, me dije. Patricia me llevó temprano al campus. Usamos su auto porque el mío era demasiado reconocible. No paraba de revisar mi teléfono. Mamá me había enviado 12 mensajes, todas variaciones de ¿dónde estás? Y Chloe está muy emocionada de apoyarte. ¿Apoyo, claro? Como aquella vez que apoyó mis puntajes del SAT rasgando mi informe. Aparcamos en un lote diferente al habitual y entré al edificio por la entrada trasera. Douglas estaba allí. Como prometió. Me levantó el pulgar. Aún no hay señales de ellas. Fui a la sala de preparación donde los otros estudiantes se alistaban. Todos se tomaban selfies y se arreglaban el pelo, cosas normales. Yo solo me senté en un rincón, vigilando la puerta. Mi amigo Eric se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que solo estaba nerviosa. No mencioné que mi hermana loca podría aparecer y destruirlo todo. Él no lo entendería de todos modos. Su mayor drama familiar era que su padre se perdía sus partidos de fútbol. Debe ser agradable, pensé. Unos 30 minutos antes de la ceremonia, mi teléfono empezó a vibrar. Mamá de nuevo. Esta vez con fotos. Imágenes de ella y Chloe en el edificio equivocado, el que yo había publicado en línea. Estaban afuera. Confundidas. Chloe llevaba un vestido formal extraño, como si fuera a un baile de graduación. Los mensajes de mi madre se volvieron más furiosos. ¿Dónde estás? Esto no es divertido. Responde el teléfono ahora. Apagué mi teléfono. Patricia me envió un mensaje desde su puesto en el vestíbulo, todo despejado hasta ahora. El coordinador de la ceremonia comenzó a alinearnos en orden alfabético por apellido. Yo estaba en el medio del grupo, lo cual era bueno, más difícil de detectar. Empezamos a caminar hacia el auditorio. Mis manos temblaban, no por miedo escénico, sino por la espera del familiar grito de «No te mereces esto». El auditorio estaba abarrotado de padres con cámaras y flores. Escaneé a la multitud mientras entrábamos. No las vi. Tal vez mi plan realmente había funcionado. Nos sentamos en el escenario. El decano comenzó su discurso sobre dedicación y servicio. Apenas lo escuchaba. Solo seguía mirando las puertas. Entonces la vi. No a Chloe. A mamá. Estaba en la entrada trasera. Discutiendo con seguridad. Su cara estaba roja. Me señalaba en el escenario. Pero Douglas no la dejaba entrar. No tenía boleto. Se me había olvidado convenientemente mencionar que la ceremonia era solo con boleto. Ups, el decano llamó mi nombre. Me levanté y caminé. Por el escenario. Acepté mi bata blanca. Sonreí para la foto oficial. Y por primera vez en 8 años, celebré un logro sin miedo. Sin trofeos volando. Sin papeles destruidos. Sin veneno en mi comida. Solo yo. Con mi bata blanca. Comenzando. Mi futuro. Después de la ceremonia, me encontré con Patricia afuera. Sonreía como una loca. Me contó que mamá y Chloe habían llegado justo después de que me dieran la bata. Chloe, al parecer, había intentado precipitarse al escenario, pero seguridad la detuvo en la puerta, la misma seguridad que había mantenido a mi madre fuera. Mi madre montó un espectáculo sobre discriminación y trauma. Otros padres empezaron a mirarlas fijamente. Se fueron antes de que llegara la policía del campus. Revisé mi teléfono en el camino a casa. 47 llamadas perdidas. Más de 100 mensajes de texto. El último de mi madre era simple: vuelve a casa inmediatamente. Necesitamos hablar de tu comportamiento. ¿Mi comportamiento? No el intento de Chloe de arruinar mi ceremonia. No su intento de envenenarme. Mi comportamiento. No fui a casa. Fui al apartamento de Eric en su lugar. Sus compañeros de piso estaban de fiesta. Llevé mi bata blanca todo el tiempo. Me tomé 1 millón de fotos y las publiqué por todas mis redes sociales. Cada una de ellas. Porque, por una vez, no iba a ocultar mi éxito. No iba a apagar mi luz para que Chloe no se sintiera activada. La fiesta duró hasta las 2 de la madrugada. Me desplomé en el sofá de Eric. Me desperté con más mensajes de texto furiosos, esta vez de papá. Él usualmente se mantenía al margen del drama de mamá y Chloe, pero al parecer, mi madre lo había manipulado. Su mensaje era todo sobre lealtad familiar y entender el trauma. El mismo guión, diferente mensajero, sabía que eventualmente tendría que volver a casa. Mis cosas estaban allí, mi coche, toda mi vida en realidad. Pero también sabía que las cosas habían cambiado. Me había enfrentado a ellos, me había escondido de ellos, los había burlado, y el mundo no se había acabado. Chloe no había explotado espontáneamente por no destruir mi logro. Mamá no me había desheredado, todavía. Patricia me recogió. Alrededor del mediodía. Primero pasamos por mi casa para echar un vistazo. El coche de mamá estaba en la entrada, y también el de Chloe. Las cortinas estaban corridas. Se veía normal desde afuera, pero yo sabía mejor. Por dentro, probablemente. Era una zona de guerra de manipulaciones de mamá y la ira de Chloe. Aparcamos calle abajo. Le envié un mensaje de texto a papá diciendo que iba a casa. Pensé que era la opción más segura. Respondió de inmediato. Dijo que mamá estaba en su club de lectura. Chloe estaba en su habitación. La costa estaba despejada, aún así, hice que Patricia viniera conmigo. La casa estaba tranquila cuando entramos. Demasiado tranquila. Papá estaba en la cocina, con aspecto cansado. Empezó a sermonearme sobre la responsabilidad familiar. Lo interrumpí. Le dije que solo estaba allí para empacar algunas cosas. Su cara se descompuso. Preguntó si hablaba en serio. Dije que
Sí, fui a mi habitación con Patricia. Empecé a tirar ropa en una maleta. Agarré mi computadora portátil, cargadores, documentos importantes, las cosas que importaban. Las cosas que Chloe no podría reemplazar si las destruía. Patricia me ayudó a llevar cajas a su coche. Papá solo observaba desde el umbral. No ayudó. Tampoco nos detuvo, casi habíamos terminado cuando lo oí. La puerta principal se cerró. De golpe. La voz aguda y enojada de mi madre. Luego, pasos rápidos y decididos en las escaleras. Conocía ese sonido. Agarré la última caja y me dirigí a la puerta. Pero Chloe ya estaba allí. De pie en mi umbral. Mirando mi habitación. Vacía. Su rostro estaba en blanco. Eso era peor que la ira. Me miró a mí. Luego a la caja en mis manos. Luego de vuelta a mi habitación. La mirada había comenzado. Revisé mi reloj. Empecé a contar. 1 minuto. 2. Patricia se movió nerviosamente a mi lado. Había escuchado las historias pero nunca lo había visto suceder. 3 minutos. 4. Las manos de Chloe empezaron a temblar. Aquí venía. Pero entonces, algo extraño sucedió. En lugar de gritar. En lugar de lanzar cosas. Chloe simplemente se dio la vuelta y se fue. Por el pasillo hasta su habitación. Cerró la puerta de golpe. Patricia y yo intercambiamos miradas. Eso no era normal. Chloe siempre explotaba. Siempre, mamá apareció en la parte superior de las escaleras. Su atuendo del club de lectura estaba impecable, pero su cara estaba retorcida por la rabia. Miró las cajas en nuestras manos. A mi habitación vacía. A mí. ¿Qué crees que estás haciendo?, espetó. Le dije que me mudaba. Que había encontrado un lugar más cerca de la escuela. Que necesitaba concentrarme en mis estudios. Ella se rió. No una risa feliz. El tipo de risa que me ponía la piel de gallina. Dijo que no iba a ir a ninguna parte. Que la familia permanecía unida. Que Chloe me necesitaba. La empujé con mi caja. Patricia me siguió. Mamá me agarró el brazo en las escaleras. Fuerte. Sus uñas se clavaron. Me dijo que estaba siendo egoísta. Que estaba traumatizando a Chloe de nuevo. Que las buenas hijas no abandonaban a la familia. Me solté el brazo. Seguí caminando. Papá seguía en la cocina, mirando su café. Ni siquiera levantó la vista. Mientras pasábamos. Mamá nos siguió afuera, enumerando cada sacrificio que había hecho. Cada vez que nos había elegido a nosotros por encima de sí misma. Cada centavo gastado en terapia para Chloe, cargamos la última caja en el coche de Patricia. Mamá se quedó en el césped, con los brazos cruzados. Si te vas ahora, no te molestes en volver para Acción de Gracias. Me subí al coche. Patricia arrancó el motor. Mientras nos alejábamos, vi a Chloe observando desde la ventana de su habitación. Solo de pie allí. Mirando fijamente. Me dio escalofríos. Patricia me dejó quedarme en su casa unos días. Su compañera de piso, Sandra, lo aceptó bien. Tenían un sofá cama en la sala de estar. No era ideal, pero era mejor que en casa. Pasé esos días buscando apartamentos, revisando mi cuenta bancaria, haciendo cálculos sobre los préstamos estudiantiles. Los mensajes de texto de mi madre no cesaron. Empeoraron. Había pasado de la ira a la manipulación. Mensajes sobre Chloe que no comía, Chloe llorando toda la noche, Chloe preguntando por qué la odiaba. Clásicas jugadas de mamá. Dejé de leerlos después del segundo día, pero entonces papá empezó a enviar mensajes de texto. Eso era nuevo. Él usualmente se mantenía neutral. Sus mensajes eran diferentes. Preocupados. Decía que Chloe estaba actuando raro. No su raro habitual, sino un raro diferente. Tranquila. Demasiado tranquila. Dijo que había estado en su habitación durante 3 días seguidos. Casi cedí. Casi volví para verla. Patricia me convenció de no hacerlo. Me recordó que probablemente era otra manipulación. Que Chloe tenía 23 años, no 4. Que tenía padres para cuidarla. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Aún así me sentía culpable. Encontré un apartamento al cuarto día. Un estudio cerca del campus. Pequeño, pero mío. Al casero, Roy. No le importaba mi drama familiar. Solo quería el primer mes, el último mes y el depósito de seguridad. Firmé el contrato de arrendamiento esa tarde. Finalmente tenía mi propio lugar. Mi propio espacio. Mi propia vida. Mudarse fue fácil ya que no tenía mucho. Patricia me ayudó a conseguir lo básico. Muebles de segunda mano. Platos de tienda de dólar. Ropa de cama de Walmart. Nada lujoso. Nada que doliera demasiado si Chloe de alguna manera me encontraba y lo destruía todo. Las viejas costumbres tardan en morir. Llevaba exactamente una semana en mi apartamento cuando apareció papá. No sabía cómo me había encontrado. Probablemente. Por las redes sociales de Patricia. Ella me había etiquetado en una selfie de inauguración de la casa. Debería haberlo sabido. Papá se veía terrible. Ojeras. Camisa arrugada. Muy poco parecido a papá. Dijo que teníamos que hablar. Sobre Chloe. Sobre mamá. Sobre todo. Lo dejé entrar porque, bueno, todavía era mi papá. Se sentó en mí. Sofá de segunda mano y simplemente empezó a hablar. Me contó cosas que nunca había escuchado antes. Sobre la adopción. Sobre los primeros meses de Chloe con nosotros. Aparentemente fue peor de lo que yo sabía. Chloe había intentado escapar 6 veces.
Había amenazado con hacerse daño. Había rogado volver al hogar de acogida. Mamá me lo había ocultado todo. Quería que me uniera a mi nueva hermana sin equipaje. Vaya plan, papá dijo que la terapeuta les había advertido. Dijo que Chloe podría obsesionarse conmigo. Podría ver mis logros como amenazas. Podría actuar de forma destructiva. Mamá había prometido manejarlo. Proteger a ambas. En cambio, siempre había elegido a Chloe. Siempre. Y papá se lo había permitido. Se disculpó. Realmente pronunció las palabras. Dijo que debería haber intervenido hace años. Debería haberme protegido a mí también. Pero mamá estaba tan convencida de que podía arreglar a Chloe. Tan segura de que suficiente amor y comprensión la sanarían. Y él había querido creerlo, entonces soltó la verdadera bomba. Chloe había encontrado mi apartamento. Había estado sentada afuera en su coche durante horas. Observando. Esperando. Él la había seguido hasta aquí. Estaba tratando de convencerla. De que se fuera. Pero ella no se movía. Dijo que necesitaba verme. Hablar conmigo. Explicarme algo. Miré por mi ventana. Efectivamente, allí estaba el viejo Honda de Chloe. Aparcado justo al otro lado de la calle. Podía ver su silueta en el asiento del conductor. Solo sentada allí. Mirando mi edificio. Se me erizó la piel. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Cuántas veces había pasado por delante sin darme cuenta? Papá quería que hablara con ella. Dijo que quizás ayudaría. Quizás necesitaba un cierre. Quizás quería disculparse. Me reí. Realmente me reí en su cara. ¿Chloe disculparse? En 8 años, nunca había dicho, lo siento. Ni por él. Trofeo. Ni por el veneno. Ni por nada. Pero papá siguió insistiendo. Dijo que algo era diferente esta vez. Que Chloe había estado actuando extraño desde que me fui. No raro destructivo. Raro triste. Dijo que había estado mirando fotos viejas. Escribiendo en un diario. Yendo a terapia sin que mamá la obligara. Le dije que no. Había terminado. De ser el saco de boxeo emocional de Chloe. Terminada de esconder mis éxitos. Terminada de vivir con miedo. Él podía decirle eso. Podía decirle eso a mamá. Había terminado con todo, papá asintió, con aspecto derrotado. Dijo que entendía. Luego se fue. Observé desde mi ventana cómo caminaba hacia el coche de Chloe. Lo vi apoyarse en su ventanilla. La vi negar con la cabeza. Lo vi intentarlo. De nuevo. Más negaciones con la cabeza. Luego caminó hacia su propio coche y se fue. Pero Chloe se quedó. Todavía observando. Todavía esperando, intenté ignorarla. Hice la cena. Vi Netflix. Estudié un poco. Pero no paraba de revisar la ventana. Siempre estaba allí. Misma posición. Mismo coche. Misma mirada. Me estaba asustando. Pensé en llamar a la policía. Pero, ¿qué diría? ¿Mi hermana está sentada en su coche? No es ilegal, alrededor de la medianoche, me di por vencida e intenté dormir. Seguía imaginándola irrumpiendo. Encontrándome dormida. ¿Haciendo quién? ¿Sabe qué? Así que me senté junto a mi ventana. Observándola observarme. Como una extraña vigilancia. Ninguna de las dos se movía. Ninguna de las dos se echaba atrás. Entonces la vi salir del coche. Mi corazón empezó a acelerarse. Subía. Venía. A por mí. Agarré mi teléfono. Lista para llamar al 911. Pero no se dirigió a mi edificio. Caminó a la tienda de la esquina. Volvió con una bolsa. Volvió a su coche. Reanudó la vigilancia. Esto continuó durante 3 días. 3 días. De Chloe en su coche. 3 días de mí revisando ventanas y cerrando puertas. 3 días de saltar con cada ruido. No tenía miedo, exactamente. Estaba cansada. Cansada de correr, cansada de esconderme, cansada de dejar que Chloe controlara mi vida incluso cuando no estaba en ella, así que al cuarto día, hice algo estúpido. Salí, caminé directamente hacia su coche, y golpeé su ventanilla. La bajó. Lentamente, me miró con ojos rojos y llorosos. Había estado llorando. Chloe nunca lloraba. No delante de la gente. Nunca. Nos miramos fijamente por un largo momento. Luego dijo algo que me sorprendió. Sé lo que te hice. No lo siento. No. Era una disculpa. Solo un reconocimiento. No sabía qué decir, así que no dije nada. Solo me quedé allí en la calle, mirando a mi hermana que había hecho mi vida un infierno durante 8 años. Esperando lo peor. Que el grito empezara. Que algo volara hacia mi cabeza. En cambio, metió la mano en su bolsa. Me encogí, lista. Para correr. Pero ella solo sacó un cuaderno y me lo entregó por la ventanilla. Lo he estado escribiendo todo. Todo lo que recuerdo. Todo lo que hice. La doctora Martínez dijo que ayudaría. Tomé el cuaderno. No lo abrí. No quería ver su lista de destrucciones. Siguió hablando. Dijo que había estado en terapia 2 veces por semana desde que me fui. Terapia de verdad. No las sesiones familiares a las que mamá la arrastraba. Dijo que estaba tomando nuevos medicamentos. Dijo que estaba intentándolo. Quise reír o gritar. O devolverle el cuaderno. 8 años de tortura y ahora estaba intentándolo.
Ahora que finalmente había escapado. Pero solo me quedé allí, sosteniendo su cuaderno, sintiéndome entumecida. Sin embargo, ella había terminado de hablar. Siempre lo hacía cuando empezaba. Me habló de la familia de acogida. No la versión de mamá, sino la suya. Como la habían adoptado primero. Como la habían amado durante 3 años. Como tuvieron una hija biológica y todo cambió. Como no te mereces esto, se convirtió en la banda sonora de su vida. Como ella les había creído, luego dijo algo que me golpeó fuerte. Cuando te vi con ese trofeo, feliz y orgullosa y merecedora, no pude soportarlo. Porque si tú merecías cosas buenas, tal vez yo era el problema. Tal vez tenían razón sobre mí. Me encontré sentada en el bordillo, todavía sosteniendo su cuaderno. Todavía procesando. Ella salió del coche y se sentó a mi lado. No cerca. Una distancia prudente. Como si temiera que yo corriera. O quizás temía volver a hacerme daño. Nos sentamos en silencio un rato, luego me habló de la semana pasada. Como mamá la había estado llamando constantemente. Diciéndole que los había abandonado. Diciéndole que fuera a buscarme. Que me hiciera volver a casa. Que me hiciera entender a la familia. Pero por primera vez, Chloe había dicho que no. Le había colgado. Había bloqueado su número. Por eso estaba aquí. No para arrastrarme a casa. No para destruir mi apartamento. Sino para advertirme. Mamá estaba planeando algo. Había estado hablando con parientes. Reuniendo aliados. Planeando una intervención. Se suponía que toda la familia me confrontaría en acción de gracias. ¿Hacerme entrar en razón? Hacerme volver a casa, sacó su teléfono. Me mostró el chat de grupo familiar del que me habían eliminado. Mensaje tras mensaje sobre hijos ingratos. Sobre obligaciones familiares. Sobre cómo yo estaba llamando a mamá con preocupación. Sobre cómo Chloe necesitaba a su hermana. La tía Linda llamándome egoísta. Mi primo Eric diciendo que me arrepentiría de esto. La abuela, decepcionada con mis elecciones. Pero Chloe me había defendido. En el chat. Delante de todos. Dijo que yo merecía vivir mi propia vida. Dijo que se había equivocado al herirme. Dijo que mamá necesitaba dejarme ir. Las respuestas fueron brutales. Ahora se estaban volviendo contra ella también. Llamándola ingrata. Diciendo que la había lavado el cerebro. Finalmente abrí el cuaderno. Página tras página de recuerdos. El incidente del trofeo en detalle. Las cartas de aceptación rotas. La comida envenenada. Pero también cosas que había olvidado. O nunca supe. Veces que me había visto triunfar y había sentido rabia. Veces que había planeado hacerme daño pero se había detenido. Veces que se había odiado a sí misma por odiarme. La última entrada era de ayer. Mía se merece todo lo bueno. Lo sé ahora. Siempre lo he sabido. Simplemente no podía sentirlo. Antes. Los medicamentos ayudan. La terapia ayuda. Pero sobre todo, verla irse ayudó. Está libre ahora. Libre de mí. Libre de mamá. Libre para ser brillante. Hice una cosa bien. La dejé ir, le devolví el cuaderno. Le dije que necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar 8 años de dolor. Ella asintió. Dijo que entendía. Dijo que me dejaría en paz. Pero primero, tenía una cosa más que decir. Sobre mamá. Sobre lo que se avecinaba. Sobre cómo protegerme. Mamá había estado llamando a la escuela. Afirmando una emergencia familiar. Intentando conseguir mi horario. Intentando averiguar dónde vivía. La administración no le había dicho nada. Pero mamá era persistente. También había estado llamando a mi trabajo. Diciéndoles que estaba teniendo una crisis. Que necesitaba ayuda. Que la familia estaba preocupada. Chloe tenía capturas de pantalla. Mensajes donde mamá discutía tácticas. Cómo forzarme a volver a casa. Cómo hacerme ver que estaba siendo egoísta. Cómo usar el trauma de Chloe para culparme. Cómo poner a la familia en mi contra. Cómo hacerme la vida lo suficientemente difícil como para que volviera arrastrándome, pero aquí está lo curioso, Chloe la había estado saboteando. Borrando mensajes antes de que mamá los enviara. Dándole información incorrecta. Diciendo a los parientes que me había mudado a otra ciudad. Interfiriendo. Mi destructora se había convertido en mi protectora. El mundo se sentía al revés. Se levantó para irse. Dijo que seguiría advirtiéndome si mamá escalaba. Dijo que intentaría mantenerla distraída. Dijo que entendería si nunca quería volver a verla. Luego se subió a su coche y se fue. Me dejó sentada en el bordillo con 8 años de trauma y un cuaderno de arrepentimientos. Entré y llamé a Patricia. Le conté todo. Vino con vino y pañuelos. Leímos el cuaderno de Chloe juntas. Página por página de dolor y reconocimiento. De una chica a la que le habían enseñado que no merecía nada y que proyectaba esa lección en los demás. De mis padres permitiéndolo. De mí sufriendo por ello. Patricia preguntó qué iba a hacer. Sobre Chloe. Sobre mamá. Sobre acción de gracias. No lo sabía. Parte de mí quería perdonar a Chloe. Lo estaba intentando. Estaba cambiando. Me estaba protegiendo ahora. Pero 8 años son mucho tiempo. Y el trauma no desaparece solo con medicación y terapia. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Sin ataques de mamá. Sin emboscadas familiares. Solo yo. La escuela. Y mi pequeño apartamento. Me lancé a estudiar.
Se acercaba mi primer examen. De anatomía. Siempre había sido buena para memorizar. Para concentrarme. Para aislar todo lo demás. Así había sobrevivido viviendo con Chloe. Pero no paraba de pensar en su cuaderno. En ella sentada afuera durante 3 días. En ella bloqueando. A mamá por mí. No borraba el pasado. No curaba las cicatrices. Pero significaba algo. Quizás no perdón. Quizás no amistad. Pero algo. Luego llegó la semana de Acción de Gracias. El chat de grupo familiar explotó de nuevo. Patricia me mostró capturas de pantalla. Todos confirmando que estarían en casa de mamá. Todos listos para hacerme entrar en razón. Todos seguros. De que podían arreglar esta crisis familiar. Chloe había intentado disuadirlos. Se habían vuelto completamente contra ella. Mamá me envió un mensaje de texto directamente por primera vez en semanas. Dulce como la miel. Solo quería a su niña en casa para el pavó. Solo quería a la familia unida. Solo quería hablar. Sin presión. Sin culpa. Solo amor, yo sabía mejor. Esta era su jugada final. Conseguirme en esa casa con 20 parientes. Romperme. Traerme a casa. Le respondí que tenía que trabajar. Mentira. ¿Pero qué más da? Ella respondió de inmediato. Dijo que había consultado con mi gerente. Sabía que tenía el día libre. Dijo que mentirle a la familia estaba por debajo de mí. Dijo que papá estaba decepcionado. Dijo que Chloe estaba devastada. Dijo que estaba rompiendo corazones. Luego vinieron las amenazas. Si no aparecía, ella iría a buscarme. Con toda la familia. Harían la intervención en mi apartamento. Delante de mis vecinos. Delante de todos. Me avergonzarían hasta la sumisión. Clásico de mamá. La vergüenza pública era su arma favorita. Entré en pánico. Llamé a Chloe sin pensarlo. Contestó. Al primer timbrazo. Habla en serio, dijo Chloe. La oí haciendo planes. La tía Linda trae su furgoneta. Van a aparecer en tu casa alrededor del mediodía. Montar una escena. Obligarte a escuchar. Le pregunté por qué me estaba ayudando. Realmente pregunté. No acusadoramente. Solo curiosidad. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré, porque pasé 8 años quitándote cosas. Quizás es hora de que te devuelva algo, hicimos un plan. No juntas, exactamente. Pero en paralelo. Ella iría a Acción de Gracias. Haría de hija obediente. Los mantendría ocupados. Los mantendría distraídos. Comprándome tiempo para desaparecer durante el día. Quizás se rendirían si no me encontraban. Quizás se darían cuenta de que hablaba en serio. Quizás, la mañana de Acción de Gracias, hice una maleta y dejé mi apartamento al amanecer. Fui a casa de Patricia. Su familia aceptó que me uniera. Su madre, Sandra, había oído las historias. Dijo que siempre sería bienvenida. Dijo que la familia era una elección, no sangre. Me hizo llorar un poco, de buena manera. Apagué mi teléfono. No quería ver los mensajes. No quería saber cuándo aparecerían. No quería sentirme culpable. Solo quería unas vacaciones tranquilas. Una cena normal. Un día sin drama. La familia de Patricia me lo dio. Pavó, relleno y pastel. Sin gritos. Sin destrucción. Sin culpa, pero encendí mi teléfono esa noche. Tenía que saber qué había pasado. 53 llamadas perdidas. Más de 100 mensajes de texto. Mensajes de voz que nunca escucharía. El último mensaje de texto era de Chloe, vinieron. Vieron que no estabas. Se fueron. Mamá está planeando otra cosa. Ten cuidado. Los siguientes días fueron tensos, esperando el siguiente movimiento de mamá, saltando cada vez que alguien llamaba, revisando las ventanas obsesivamente. Patricia dijo que me estaba volviendo paranoica de nuevo, pero yo conocía a mamá. Ella no se rendía. Simplemente se reagrupaba, planeaba mejor, golpeaba más fuerte. Entonces recibí una llamada de mi asesora académica. Alguien había llamado afirmando ser yo. Dijo que me estaba dando de baja debido a una emergencia familiar. Necesitaba retirarme inmediatamente. La asesora estaba confundida. Acababa de sacar un sobresaliente en mi examen de anatomía. ¿Por qué renunciaría ahora? Le dije que no era yo. Dijo que ya se lo había imaginado. Solo quería advertirme. Luego mi casero, Roy, recibió una llamada diciendo que había violado mi contrato de arrendamiento. Que había mudado a toda mi familia. Que los vecinos se quejaban. Él había pasado a revisar. No vio nada. Pero quería que supiera que alguien estaba tratando de desalojarme. Le expliqué lo de mi madre. Dijo que ignoraría más llamadas, luego mi trabajo. Alguien llamó por mí 3 turnos seguidos. El gerente casi me despidió. Tuve que mostrarle el chat de grupo familiar. Explicar toda la situación. Me dio otra oportunidad, pero dijo que si había un problema más, me despedía. Empecé a grabar todo. Guardando capturas de pantalla. Construyendo pruebas. Chloe seguía dándome información. Mamá había reclutado a la tía Linda como su principal aliada. Estaban investigando opciones legales. Hablando de visitas de bienestar. De intervenciones forzadas. De declararme mentalmente incompetente. Era una locura. Yo era una estudiante. De medicina con excelentes calificaciones.
Pero mamá estaba desesperada, pensé en conseguir una orden de restricción. La madre de Patricia lo sugirió. Pero eso significaba ir a la corte. Significaba enfrentarlos. Significaba hacer todo público. Ilegal. Yo solo quería que me dejaran en paz. Estudiar. Trabajar. Vivir. ¿Por qué les resultaba tan difícil de entender? Luego llegaron las cartas. No correos electrónicos. Cartas reales. De cada miembro de la familia. Todas diciendo lo mismo, cómo estaba lastimando a mamá. Cómo estaba abandonando a Chloe. Cómo era egoísta y cruel y se arrepentiría de esto. Algunas eran escritas a mano. Algunas a máquina. Todas diseñadas para derribarme. Pero la carta de Chloe era diferente. Escondida dentro del sobre de la tía Linda. Una nota adhesiva que decía, mantente fuerte. Estás haciendo lo correcto. Estoy orgullosa de ti. Era la primera vez en 8 años que me expresaba orgullo. En algo que había hecho. Me afectó. Más que toda la culpa combinada, decidí que ya era suficiente. Cambié mi número de teléfono sin decírselo a nadie, excepto a Patricia y a mi trabajo. Conseguí un apartado de correos para que no pudieran enviar más cartas a mi apartamento. Incluso empecé a aparcar mi coche en un lote diferente cada día. Sí, era agotador. Pero era mejor que lidiar con la locura creciente de mamá. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Empecé a relajarme un poco. Quizás se habían rendido. Quizás mamá había encontrado un nuevo proyecto. Quizás Chloe los había convencido de que se retractaran. Debería haberlo sabido. Mamá solo estaba planeando su opción nuclear. Era un martes cuando todo se torció. Iba caminando a clase cuando los vi. Mamá, papá, la tía Linda y 3 primos. De pie fuera del edificio de medicina. Con carteles. Carteles impresos de verdad, el abandono familiar es abuso. Y, Chloe necesita a su hermana. Y mi favorito personal, qué vergüenza para mí. Otros estudiantes se quedaban mirando. Tomando fotos. Susurrando. Me metí en un edificio lateral. Y llamé a seguridad. Les conté sobre el acoso. Dijeron que se encargarían. Pero aún podía oír a mi madre por la ventana. Contándole a cualquiera que quisiera escuchar sobre su hija ingrata. Sobre la pobre traumatizada Chloe. Sobre los valores familiares. Le envié un mensaje de texto a Patricia para que me trajera una sudadera con capucha y gafas de sol. Salía a escondidas por la parte trasera como una criminal. Me perdí mi clase de anatomía. Tuve que enviar un correo electrónico a mi profesor con alguna excusa de estar enferma. Probablemente pensó que estaba mintiendo. Genial, ahora mamá. También estaba arruinando mis estudios. La protesta duró 3 horas. Seguridad finalmente los hizo irse cuando empezaron a bloquear las puertas. Pero el daño ya estaba hecho. Todos en mi programa lo habían visto. Habían escuchado las historias. Pasé de ser una estudiante anónima a esa chica con la familia loca. Algunos compañeros eran comprensivos. Otros solo querían chismear. Esa noche, Chloe llamó desde un número que no reconocí. Dijo que mamá planeaba volver mañana. Con más gente. Haciéndolo algo diario hasta que se diera. Dijo que había intentado detenerla pero que mamá se había descontrolado por completo. Estaba convencida de que la vergüenza pública me haría volver a casa. No podía soportar un día más de eso. No podía dejar que toda mi carrera médica comenzara siendo conocida como la chica de la protesta. Así que hice algo que había jurado que nunca haría. Llamé a mamá directamente. Desde el teléfono de Patricia para que realmente contestara. La conversación fue corta. Le dije que me encontrara en una cafetería cerca del campus. Sola. Una oportunidad para hablar apareció con papá y la tía Linda. Por supuesto. Casi me voy en ese momento. Pero Chloe entró detrás de ellos. Me vio. Negó con la cabeza. Murmuró, lo intenté, y se sentó en una mesa diferente. Lo suficientemente cerca para escuchar. Lo suficientemente lejos para dar espacio. Todavía protegiéndome a su extraña manera, mamá comenzó de inmediato. ¿Cómo pude abandonar a la familia? ¿Cómo pude lastimar a Chloe? ¿Cómo pude ser tan egoísta? La dejé despotricar durante 5 minutos. La dejé desahogarse. Papá asentía ocasionalmente. La tía Linda hacía ruidos de desaprobación. Yo solo sorbía mi café y esperaba. Cuando finalmente se detuvo, saqué mi teléfono. Le mostré las capturas de pantalla que Chloe me había enviado. Los mensajes sobre forzarme a casa. Los planes para llamar a mi escuela. Las estrategias para hacerme la vida miserable. Su cara. Se puso roja. Se volvió para mirar a Chloe. Pero yo no había terminado. Le conté sobre el trofeo. El veneno. Los libros destruidos. Los años de terror. Como ella lo había permitido todo. Como había elegido el trauma de Chloe por encima de mi seguridad. Cada vez. Papá parecía sorprendido. Aparentemente mamá le había minimizado las cosas. La tía Linda intentó interrumpir. Yo seguí hablando. Luego dije lo que finalmente la hizo callar. Que había entrado en la escuela de medicina a pesar de ella. No gracias a ella. Que cada logro que me había obligado a ocultar me había llevado. Hasta aquí. Que iba a ser médica con o sin el apoyo familiar. Que había terminado de ser el saco de boxeo emocional de Chloe. Mamá empezó a llorar. Lágrimas reales. No lágrimas de manipulación. Dijo que solo había querido ayudar a Chloe. A sanar. Que había pensado que mantenernos juntas lo arreglaría todo. Que nos había fallado a ambas. Fue la primera cosa honesta que había dicho en años.
Papá extendió la mano para coger la suya. Ella se apartó. Chloe se levantó entonces. Caminó hacia nuestra mesa. Miró a mamá directamente a los ojos. Le dijo que se detuviera. Que ya me había torturado bastante. Que era hora de dejarme ir. Que ella estaba recibiendo ayuda por su cuenta. Que ya no necesitaba que yo sufriera por ella. El rostro de mamá se desmoronó. La tía Linda intentó un último viaje de culpa. Empezó a hablar de lealtad familiar. De perdón. De avanzar juntos. Chloe se rió. Realmente se rió. Le preguntó a Linda si perdonaría a alguien que le envenenó la comida. Que destruyó sus logros. Que le hizo la vida imposible durante 8 años. Linda se calló. Dejé claras mis condiciones. No más protestas. No más llamadas a mi escuela o trabajo. No más cartas o intervenciones. Consideraría venir a Navidad si respetaban los límites. Si no, conseguiría una orden de alejamiento. Ya había hablado con un abogado. Estaba lista para hacerlo legal. Mamá asintió. Parecía derrotada. Papá. Finalmente habló. Dijo que estaba orgulloso de mí. Que había demostrado más fuerza de la que él jamás tuvo. Que debería haberme protegido hace años. Que se aseguraría de que mamá cumpliera su promesa. Fue agradable escucharlo. 8 años tarde. Pero agradable. Preguntó si podíamos enviarnos mensajes de texto a veces. Solo actualizaciones. Dije que quizás. Chloe pidió acompañarme a la salida. Lejos de mamá y los demás. Afuera, me entregó un sobre. Dijo que era de su fondo de terapia. Dinero que había ahorrado de su trabajo a tiempo parcial. Suficiente. Para cubrir lo que había perdido por faltar al trabajo durante el acoso de mamá. Intenté negarme. Ella insistió. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. También dijo que se mudaba. Había encontrado un hogar para adultos con trauma. Un lugar donde podría recibir terapia intensiva. Un lugar donde no podría lastimar a nadie. Un lugar donde mamá no podría usarla como arma. Ya había dado un depósito. Se mudaba la próxima semana. No supe qué decir. Nos quedamos allí torpemente por un minuto. 8 años de dolor entre nosotras. Pero también algo nuevo. Comprensión. Quizás. O simplemente agotamiento. Dijo que esperaba que me convirtiera en una médica increíble. Que me observaría desde lejos. Que estaba orgullosa de mí. Luego volvió a entrar. No la he vuelto a ver en persona desde entonces. Los siguientes meses fueron tranquilos. Mamá cumplió su promesa. No más acoso. No más viajes de culpa. Solo. Silencio. Papá enviaba mensajes de texto ocasionalmente. Actualizaciones sobre el clima. El perro. Temas seguros. A veces respondía. Mensajes cortos. Pequeños pasos. Quizás algún día tendríamos una relación. Quizás no me enteré de Chloe. A través de papá. Le estaba yendo bien en el hogar. Terapia intensiva 3 veces por semana. Nueva rutina de medicación. La arteterapia la ayudaba a expresar sentimientos sin destruir. Incluso había conseguido un trabajo en un vivero de plantas. Dijo que cultivar cosas la ayudaba a entender la crianza. En lugar de destruir, la Navidad pasó. No fui a casa. La pasé. Con la familia de Patricia de nuevo. Básicamente me habían adoptado a esas alturas. Su madre, Sandra, no paraba de decir que necesitaba más carne en mis huesos. Su padre, Juan, me enseñó a jugar dominó. Fue agradable. Normal. Nadie gritó sobre lo que no merecía. Recibí una tarjeta de mamá. Simple. Solo pensando en ti. Con amor, mamá. Sin culpa. Sin manipulación. Solo una tarjeta. No respondí. No estaba lista. Quizás nunca lo estaría, pero la guardé. La metí en un cajón con otros recuerdos complicados. Evidencia de que quizás la gente podía cambiar. Quizás comenzó el semestre de primavera. Me lancé a los estudios, anatomía, fisiología, bioquímica, todo. Obtuve las mejores calificaciones en todo. Puse mi foto de la bata blanca en Instagram. Pública, orgullosa, no más ocultar logros. Algunos parientes la vieron, le dieron me gusta. Pequeños gestos, grandes significados. Progreso, recibí un mensaje de texto de un número desconocido en mi cumpleaños. Solo, feliz cumpleaños. Te mereces todo lo bueno. Sé. Sabía que era Chloe. No respondí, pero tampoco lo borré. De hecho, lo guardé. Prueba de que la chica que había gritado, no te mereces esto, finalmente había cambiado de opinión. Solo le tomó 8 años, me encontré con mi primo Eric en el supermercado. Se disculpó por los mensajes del chat de grupo. Dijo que se había equivocado. Que la presión familiar hacía que la gente hiciera cosas estúpidas. Que estaba orgulloso de mí por defenderme. Tomamos un café, nos pusimos al día. Dijo que mamá también estaba en terapia ahora. Finalmente lidiando con su complejo de salvadora, pasó tranquilamente el primer aniversario de mi partida de casa. Había sobrevivido. Incluso prosperado. La mejor de mi clase. Grandes amigos. Un pequeño apartamento que era completamente mío. Sin trofeos rotos. Sin comida envenenada. Nadie gritando sobre lo que no merecía. Solo yo. Construyendo la vida que siempre había querido. La vida que había ocultado durante tanto tiempo. Patricia me dio una fiesta. Algo pequeño, solo amigos. Cercanos. Pero hizo un brindis que me conmovió profundamente. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía.
que verme liberarme la había inspirado. Que le había mostrado cómo era el verdadero coraje. No luchar, sino negarse a seguir el juego. Alejarse, papá llamó esa noche. Dijo que mamá quería disculparse. Había escrito una carta. Preguntó si podía enviarla. Dije que sí. La carta. Llegó una semana después. 3 páginas de mamá reconociendo sus errores. Cómo me había fallado. Cómo había permitido a Chloe. Cómo había priorizado arreglar a Chloe por encima de protegerme. Cuánto lo sentía. Tampoco respondía. Eso. No estaba lista para perdonar. Quizás nunca lo estaría. Pero la leí. Varias veces. La guardé con la tarjeta de Navidad. Evidencia de cambio. De crecimiento. De una familia que finalmente había dejado de esperar que me prendiera fuego para mantener calientes a los demás. Fue suficiente por ahora, el segundo año de la escuela. De medicina comenzó. Clases más difíciles. Horas más largas. Pero me encantaba. Cada minuto. Incluso los exámenes brutales. Incluso el estudio interminable. Porque era mío. Mi logro. Mi futuro. Nadie podía tirarme este trofeo a la cabeza. Nadie podía envenenar este éxito. Nadie podía decirme que no lo merecía. ¿Y tú, qué opinas? ¿Creéis que era posible una reconciliación genuina para esta familia, o la protagonista hizo lo correcto al priorizar su propia paz? Gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.